Hola, bienvenidos a este web talk titulado Educación de calidad, necesidades que expuso el COVID-19. Nos acompaña el día de hoy en este web talk la señora Marisa Kirnich. Marisa es pues una de las grandes amigas de la Alianza para Centroamérica, miembro de la Alianza para Centroamérica. Ella es directora ejecutiva de Fundación Libertad, coordinadora del eje de educación de la Alianza para Centroamérica. Es ingeniera industrial con una maestría de administración de empresas con énfasis en gerencia estratégica. Posee títulos en e-business y tecnologías de la información y actualmente cursa una maestría en innovación y emprendimiento de la Escuela de Negocios de Barcelona. Agradecerle y darle la bienvenida, Marisa. Bueno, muchas gracias, Yasmín, por la invitación. La agradezco profundamente y poder compartir un poco con todos ustedes. Marisa, pues durante esta época difícil para todos, creo que parte de los que han sido más afectados y pues que casi no se ha destacado es el tema de la educación y más cuando hablamos de una educación de calidad. Muchos programas continúan a lo largo de la región y del mundo, pero nos enfrentamos al cuestionamiento de si en verdad son procesos educativos o son procesos de calidad. A nosotros pues nos gustaría que nos hablara cuál era el contexto de Panamá en relación a la educación previo a que llegara la pandemia. Bueno, mira, para hablarte un poco, el contexto del sistema educativo previo a la pandemia en Panamá es muy similar al resto de los países centroamericanos. Presentamos serios problemas de calidad educativa, como hemos venido estudiando en la Alianza para Centroamérica desde hace un par de años y haciendo informes y relatos de este tema de calidad educativa. Los problemas básicamente es la ausencia de calidad de la información de los docentes. Hay que traducir el número, nos enfocamos mucho en introducir más jóvenes al sistema educativo y no dejarlos por fuera, pero hay que traducir este aumento de los niveles de escolarización de los niños y jóvenes en mayores conocimientos y habilidades. Tenemos un bajo nivel en el desempeño en las pruebas académicas internacionales. Como ves, los países centroamericanos salen muy abajo en todas estas pruebas, por ejemplo, las pruebas PISA. Hay desigualdad, una fuerte desigualdad en el rendimiento educativo y en los años de escolarización en Panamá principalmente entre las zonas indígenas y las zonas urbanas, realidad que no es diferente en los países hermanos. Nos encontramos con problemas de deserción escolar, hay una desconexión entre la oferta académica y lo que realmente las empresas están requiriendo. Se requieren una mayor promoción de programas, creación de programas para ayudar a esa inserción de jóvenes al mercado laboral, programas de primer empleo. Y bueno, en el tiempo de pre-pandemia, acceso y uso más eficiente de la tecnología en las aulas. Ya ahorita mismo estamos hablando de que prácticamente no hay aulas, pero igual tenemos que hacer el uso más eficiente de la tecnología, así sea en la presencialidad remota. Concuerdo completamente, Marisa, porque pues es una situación que se replica a lo largo de la región. Yo soy de Costa Rica y pues nosotros uno de los baluartes es la educación, pero presentamos los mismos problemas de los que nos habla. Es una inversión grande, pero no se está traduciendo en pues el tipo de jóvenes y el tipo de educación que nos gustaría, ¿verdad? Sí. Pero pues parte de esto, al menos en Costa Rica, se decidió detener las clases. Lo que implementaron fue pues clases a nivel virtual y en casos especiales se les entregaba una guía como un libro en donde podían ir completando las tareas, pero tuvieron que ajustar el tema de evaluaciones, el tema del programa. Nosotros teníamos previo a lo que sucede este año, habíamos tenido la situación de que habíamos pasado por huelgas del sistema educativo, de los maestros y los Terrible. administrativos. Ujú. Entonces ya venían los chicos con un rezago previo, ¿verdad? En Panamá, ¿qué medidas tomaron para pues seguir con la educación o al menos para poder llevarlo de mejor manera? Bueno, mira, exactito tal como lo comentas, tal como en la mayoría de los países, las clases presenciales en el mes de marzo fueron suspendidas y el sistema cambió a una educación de a distancia o lo que llamamos como una presencialidad remota.
Las escuelas particulares en su mayoría lo hicieron muy rápido, se adecuaron a la nueva normalidad y en muy pocos días o semanas realmente en algunas continuaron con el proceso educativo. En el caso de las escuelas oficiales, el proceso fue más lento. Desde el gobierno se tomaron diversas medidas, se creó un plan, le llaman Plan Educativo Solidario, pero este plan apenas se firmó en el mes de septiembre. Y este plan permite a los acudientes registrarse en una plataforma para que sus acudidos puedan acceder a las plataformas virtuales que fueron creadas por el gobierno y a todas estas herramientas virtuales como Microsoft Teams, como Zoom, para que puedan ingresar de forma gratuita. Y esto se hizo por medio de un acuerdo con los operadores de Internet. Entonces los padres de familia se registran y con esta cuenta que adquieren los padres de familia pueden conectar a sus acudidos, ¿no? Y se dio también, como mencionas tú, tal como mencionaste tú, igual fue en Panamá, que se dio la creación de contenidos para radio y televisión y guías impresas para poder llegar a las áreas más remotas, a las áreas indígenas y a las áreas de difícil acceso. Y a su parecer, estas medidas respondieron a las necesidades y a las condiciones del sistema educativo que tenían. Sí, mira que sí, yo siento que sí respondieron que la respuesta gubernamental fue adecuada dadas las circunstancias de cómo se encontraba nuestro sistema educativo. Estamos hablando de que facilitamos el acceso, el proceso de presencialidad remota. O sea, se hizo más fácil, se hizo más accesible para las personas que no tenían estas condiciones en sus hogares. Sin embargo, no hemos innovado en contenidos ni en metodologías. Hemos trasladado lo que es una educación que ya era ineficiente, la hemos trasladado a un proceso virtual, pero no quiere decir que hemos virtualizado la educación. O sea, los contenidos siguen siendo los mismos, las metodologías siguen siendo las mismas. Pienso que fue efectivo en la medida en que apagamos un incendio con algo de éxito. O sea, pero nuestros sistemas educativos estaban realmente muy deteriorados como para poder decir que la virtualización y la educación a distancia ha sido favorecida. Marisa, ¿y cuáles fueron esas falencias? Ahora sí, bueno, ya nos introdujo un poco que mostró el sistema educativo, justamente, ya a raíz de Bueno, eran me atrevo a secretos a decir, o sea, entre todos los retos y todos los problemas que te mencioné al principio, como deserción, calidad de educación de los docentes y todo lo demás, ahora el gran problema que siento que saltó realmente y que fue el que hizo mucho, mucho ruido en la educación, me atrevo a decirte que es la brecha digital. La brecha digital, para ponerte en contexto un poco de qué es como aquella división que se percibe entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones tal como las percibimos hoy y aquellos que simplemente no tienen ese acceso. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, podemos decir que hay dos tipos de brechas. La brecha por acceso, que se contempla el acceso por género, el acceso por edad o por área geográfica, que es la que principalmente nos aqueja hoy, y la brecha digital por uso y calidad de uso, que te contempla, por ejemplo, la falta de competencias digitales y el uso que se le da a la tecnología. Hay personas que pueden tener el acceso a la tecnología, pero realmente la usan solo estudiantes, por ejemplo, que tienen el acceso, pero lo usan solo para bajar música. Entonces ahí te das cuenta que hay un problema de falta de competencias digitales. Entonces, la brecha digital en educación, esto es como una brecha digital general, pero la de educación es clave en tres aspectos: el acceso, la velocidad y los dispositivos. Porque sin acceso es por el gusto que tengas los mejores contenidos porque no puedes acceder a esta información. La velocidad es otro tema. Si te conectas pero en un sistema que no tienes banda ancha, puedes pasar a tener los problemas de que por el gusto tener una clase virtual que no puedes escuchar. Y los dispositivos que podrán ser utilizados es muy diferente cuando nos conectamos a escuchar una clase en un computador a cuando estamos conectados en una pantalla chiquita con el celular, que puedes tener problemas de audio y de video de manera simultánea. Entonces nos damos cuenta que esta brecha digital lo que nos ha traído es muchísima gente con acceso a Internet desde un celular. La brecha digital en Panamá quedó súper, súper fuertemente evidenciada, ya que el acceso a Internet principalmente se da por medio de teléfonos celulares, como te comentaba.
y los estudiantes de escasos recursos acceden a los contenidos que se han facilitado por medio del celular de sus padres. Entonces, tienes a una familia de 3, 4 chiquillos que están conectados en un solo celular. Entonces, lamentablemente, probablemente este celular también está siendo utilizado para el teletrabajo del padre, cuando estábamos en la situación más dura de que estábamos todos confinados en casa. Imagínate el escenario, un padre teniendo que responder a sus necesidades laborales y 3 niños, o 2, para no ponerlo tan complicado, intentando atender sus clases por medio de este mismo celular. Entonces, para hablarte un poquito del contexto, la realidad nacional en Panamá, 7 de cada 10 hogares de escuelas oficiales no cuentan con computadora en sus casas. 7 de cada 10, son 70%. Y de estos hogares, 4 de cada 10 ni siquiera poseen el servicio de Internet en su vivienda. Estamos hablando de un 40% de las escuelas no oficiales, los niños no tenían Internet en su vivienda. Entonces, o sea, nuestra realidad nacional es que el 46% de los hogares cuenta con una computadora en su casa. Ya aquí no estamos diferenciando entre los que están en escuelas oficiales o los que están en particulares. Cuando hablamos de que en Estados Unidos el 90.8% de los hogares cuenta con un computador. Entonces estamos hablando de que menos de la mitad, o sea, la mitad de nuestros países, o sea, esto es una brecha digital muy importante. Ahí te das cuenta la calidad de la educación que tenemos y el desfase que tenemos versus los países desarrollados. De estos estudiantes que están en sus casas con acceso solamente a la red celular, te cuento que el 83% es por medio de prepago, de contratos prepago, con tarjetas. Entonces, estamos hablando de una población vulnerable que está utilizando la data del celular prepagada sin contrato para acceder a la educación. El plan que te mencioné anteriormente, el Plan Educativo Solidario, fue firmado en septiembre. Pero ¿qué pasó de marzo a septiembre? De marzo a septiembre muchos chicos se quedaron por fuera de la educación porque los papás simplemente, en palabras no técnicas, se les acaba la data. Entonces, dime tú, un hogar de escasos recursos, se acabó la data, la prioridad no es la data, la prioridad es la comida. Entonces, hacer una inversión extra para la data complicaba. Pero bueno, en septiembre este problema se solucionó para terminar el año lectivo con unas mejores comodidades. En Panamá, el Ministerio de Educación a octubre había reportado 57,000 estudiantes que no pudieron ser localizados, totalmente excluidos del sistema educativo. ¿Qué te parece? Los estudiantes de centros educativos públicos, lamentablemente la brecha digital lo que nos trae es que están en mayores desventajas con respecto a los estudiantes de los centros privados. Pues sabemos que el que está en un centro privado tiene mayores facilidades económicas, aunque no todos, pero relativamente se puede decir. La diferencia de aprendizaje entre estos sectores, el público y el oficial, se va a ampliar significativamente. Porque realmente estos 57,000 estudiantes no localizados, estoy segura que son en las escuelas oficiales. Incluso, por lo tanto, perdón, a lo que supongo también en muchos casos eran pues niños que estaban luchando porque sus papás los mantuvieran en el sistema educativo y pues algunos no me es de extrañar que los padres la opción que vieran es también insertarlos en el mercado laboral o en alguna pues situación que no es la idónea para ellos, ¿verdad? Entonces, qué fuerte esto porque pues es una situación que no es nueva, que existía, pero a la hora de la pandemia, pues exponernos de forma tan rápida, pues no fue la mejor transición para todos, lastimosamente, y ahí pues sí se evidenció. Creo que pues de alguna forma los gobiernos trataron de buscar por su lado dónde solucionar, pero es que fue algo que nos tomó tan rápido que expuso todo lo que había sido un secreto a voces que estaba, pero ahorita sí se está hablando. Acá, por ejemplo, en el país y creo que en muchas partes de la región, los que cuidan a los niños son las señoras mayores, las abuelitas, alguna tía, algún hermano menor.
incluso no saben el conocimiento de cómo acceder a un dispositivo móvil, cómo enviar tareas, cómo todo. Entonces está siendo un reto bastante grande para ellos, ¿verdad? Grande. Sí. Entonces digo, la brecha digital no solo puede ser vista como un problema tecnológico, sino como una complejidad social y económica que limita las capacidades de las nuevas generaciones para poder ingresar a los procesos de aprendizaje, salud y producción. Este problema no lo vamos a ver de una vez en el corto plazo, pero es una generación a la que vamos a tener muchos problemas para poder acceder a empleo por la calidad de su formación. Ha sido un año perdido en la educación totalmente. Marisa, ¿y en qué área se podría innovar? O sea, a partir de lo que ha sucedido, ¿en qué áreas hay esas verdaderas oportunidades de innovar y generar mejores condiciones? Porque pues se habla de que la pandemia ya con la vacuna puede mejorar las condiciones y que los chicos no son el grupo mayoritariamente de riesgo, pero pues yo tengo familiares niños y en algún momento fue niña y sé lo complicado que va a ser para los profesores también, el reto que va a ser para ellos el controlar un ambiente con los protocolos y con los adultos es difícil, imagino con los niños y pues ellos van a venir a sus hogares también expuestos, pero entonces al menos acá hay mucha resistencia de alguna parte de la población a enviar a los niños nuevamente a la escuela. La solución previa que está dando el gobierno es que van a ir 1 o 2 días por semana, me parece, y el resto de días van a mantenerlo en su casa. Pero es una inversión económica en uniformes, en materiales, para 2 días a la semana, coordinar quién los va a traer, quién demás. Y el resto de días vamos a continuar con lo que sucedía. Entonces, eso es a nivel de Costa Rica, pero a nivel general y énfasis en Panamá, ¿cuáles consideras esas oportunidades que tienen? Realmente existe una gran oportunidad para mejorar la individualización del trabajo, de la educación. O sea, ser más pertinentes, permitir que los chicos vayan a su propio ritmo, ofrecer contenidos más relevantes y pertinentes a la necesidad de formar estudiantes. El énfasis, o sea, ojo, una vez superadas las barreras de acceso y de uso de la tecnología y de la comunicación, yo pienso que el énfasis y la oportunidad está en mejorar la calidad de los contenidos que le damos a los chicos. Ser contenidos pertinentes y relevantes a las necesidades de los estudiantes en su entorno. Ofrecer más capacitación a los docentes en temas de virtualización. Hemos dejado de lado un poco lo que es hablar de los docentes y nos hemos enfocado en los estudiantes. Cuando los docentes tienen estas mismas carencias, vemos que los docentes tienen estos problemas de conexión, o sea, el mismo problema que tienen los estudiantes lo tienen los docentes en sus hogares. Entonces, aprovechar la coyuntura y la oportunidad también para mantener a los padres de familia más cerca del proceso educativo. Si vemos ahora, hay una avalancha le ha caído una carga muy grande a los padres de familia encima, pero realmente también contábamos con los problemas de la calidad de educación, los estudios previos que habíamos realizado en la Alianza, en que muchos padres estaban totalmente desconectados de la educación de sus hijos. Entonces, esto es una oportunidad también para acercarlos y para mantenerlos cerca del proceso educativo de la comunidad y de que todos estemos participando en el proceso educativo. Oportunidades siempre hay. Exactamente. Y pues todo esto que hemos hablado y pues realmente la importancia que hay que darle es porque pues la educación es un forjador de una sociedad. Pero o sea, ¿cómo considera usted que que un sistema educativo de calidad, robusto, va a influir en una sociedad más próspera y libre? Bueno, mira, una sociedad de personas libres y responsables solo se logra a través de ciudadanos educados y preparados. Personas con pensamiento crítico, capaces de cuestionar las acciones de los gobernantes. Personas con capacidad de emprender e innovar, capaces de ofrecer nuevas soluciones a los problemas de la sociedad. Eso es la forma en la que la educación te da una sociedad de personas libres y responsables. Sin personas educadas, sin personas que lamentablemente no pasen por un proceso de educación fiable, no podemos tener una sociedad de personas libres.
Actualmente tenemos un proceso educativo muy deficiente, en donde se premiaba, por ejemplo, la memorización y no necesariamente el análisis crítico. Ahí es donde te hablo de las oportunidades. Tenemos oportunidades para crear programas de pensamiento crítico, programas de análisis, programas de emprendimiento y de innovación en los colegios. Tenemos muchas oportunidades para virtualizar y hacer mejores contenidos y hacer que los chicos realmente tengan oportunidad para pensar. Por suerte ya ahora tienen los cuadernos en la mano y eso de memorizar los 57 ríos de la zona pacífica, o sea, ya por el gusto, pues porque los pueden leer. Entonces es la oportunidad para virtualizar y la oportunidad para fomentar el pensamiento y el análisis crítico. Y esto es lo que hace una sociedad de personas libres y responsables. Marci, ya para ir pues un poco cerrando, ¿cómo ve el panorama de la educación para el 2021? No, tal como mencionaste un momento atrás, es un panorama muy similar al que ya mencionaste y pienso que va a ser igual en todos los países, principalmente los de nuestra región. A mí el panorama cada vez me parece más incierto porque cuando veíamos una mejora en los índices de infección, que bajaban las muertes, que todo medio que regresaba de alguna u otra forma a la normalidad, vemos un repunte en nuestros países. Tengo conocimiento de estos repuntes en Costa Rica y en Panamá, en donde ya los gobiernos han declarado una situación hospitalaria crítica. Entonces, las esperanzas como que vuelven y se caen, no vuelven y se pierden. Es un panorama cada vez más incierto. Estamos en un entorno muy volátil y complejo en donde es muy difícil tomar decisiones. A nivel de gobierno, les ha tocado gobiernos muy duros por las decisiones a las que han tenido que enfrentarse y toman decisiones que tienen que cambiar muy rápidamente por el movimiento del virus. Hablar de un regreso a la modalidad presencial no parece razonable en el mediano plazo. Estamos hablando de aulas de clases que alojan a veces hasta más de 35 estudiantes y en Panamá inclusive de centros educativos que no cuentan con las condiciones sanitarias mínimas. Hay centros educativos en nuestras zonas semirurales que no cuentan con agua potable. Entonces, ¿de qué estamos hablando de regresar a clases? Se está hablando de un retorno de 2021 bajo la modalidad semipresencial, que era lo que mencionabas hace un momento. En este caso, los estudiantes recibirán como un máximo de 4 horas presenciales bajo la educación híbrida, que se alternaría, por ejemplo, actividades a distancia, y esto sería para actividades públicas, escuelas públicas como escuelas privadas. En ese base, de verdad me parece muy sensata la decisión que haya tomado el Ministerio de Educación, porque realmente hablar de una presencialidad física, o sea, hablar de que la educación regresa como era antes, no lo veo en el 2021, o al menos en el primer semestre del 2021. Aplaudo el tema de la presencialidad remota y la parte híbrida siempre y cuando todos los colegios cumplan con las medidas sanitarias. Entonces me pregunto si realmente todos los años cuando va a iniciar el colegio está el tema de que la escuela no están pintadas, de que las bancas no están listas, principalmente las escuelas oficiales, de que los techos no están, de que los techos tienen goteras. Si tenemos todos estos problemas de mantenimiento al inicio de cada año escolar, ¿cómo podemos hablar de una presencialidad híbrida en estos contextos, ¿no? En donde nuestros colegios realmente se abandonan. Imagínate estos colegios que están cerrados desde marzo. O sea, ¿cómo vamos a hablar ahora de reparar estas escuelas, de garantizar las condiciones mínimas de sanidad para los estudiantes? Eso me preocupa mucho. Pero siento que mientras se alternen las actividades a distancia con las físicas en un entorno que se garantice la sanidad, vamos por buen camino. Concuerdo bastante con lo que nos acaba de decir. Acá nosotros, por ejemplo, en el privado, sí, a lo que hace unos días tenía entendido, previo a que pues se tornara el panorama como está actualmente, era que en las escuelas y colegios privados sí tenían como bandera verde para ellos retornar completamente a la virtualidad. Entonces, pues expuso nuevamente eso que hemos hablado
del tema de la brecha que existen. Claro. Y, por ejemplo, en nuestro país, y no dudo que tal vez sea la situación de Panamá, han hecho ciertos estudios en donde la inversión económica que hacen los gobiernos per cápita en los estudiantes es similar a la que pues se tiene en una institución privada, pero la diferencia es que en el camino, en burocracia y en ciertos aspectos, al final de cuentas no se vislumbra toda esa inversión en los chicos, ¿verdad? Entonces Sí. va a ser pues interesante analizar, ojalá que en unos años no vengan a influir en el aspecto de cómo está siendo formada la población, ¿verdad? Que de verdad puedan tener las habilidades que requieran. Dentro de lo positivo, yo veo el tema de poder tener más contacto con la tecnología. Pues, por ejemplo, Claro. ahorita cuando uno va a buscar trabajo, lo primero que le dicen es, tienen estas habilidades para utilizar una computadora, para acceder a un sitio, enviar un correo, que pues lastimosamente si no se lo exigen a uno de alguna forma, que usualmente es en la universidad, es ya desde ahí hay una brecha para poder conseguir mejores condiciones, ¿verdad? Pero va a ser un tema que Sí. no va a ser únicamente de este momento, pero creo que como ciudadanos libres podemos procurar pues tener las mejores condiciones para nuestros países y para pues para las personas que están pasando por el sistema educativo para que logremos esa sociedad que justamente hablamos. Me gustaría pedir unas palabras de cierre para este web talk y para la región. Sí, bueno, en realidad esta crisis lo único que ha hecho es evidenciar todas las dificultades con las que contaba nuestro sistema educativo. Estos problemas, si los chicos hubieran estado más expuestos a la tecnología, y no solo los chicos, los docentes también hubieran estado más expuestos a estas herramientas que ahora se han visto obligados a utilizar, el proceso de transición hubiese sido más sencillo. Sin embargo, nunca es tarde y tuvo que haber llegado una crisis de esta magnitud para hacernos despertar y darnos cuenta lo importante que es la educación en nuestro entorno y darle su valor en la sociedad. Eh, de toda crisis salen oportunidades y esta es una oportunidad muy importante para que nuestros sistemas educativos cambien y se reformen de una vez por todas. De que nuestros sistemas, de que nuestros gobernantes vean las necesidades de los cambios y vean cómo las restricciones que teníamos en nuestros reglamentos y en nuestras leyes de educación de hace 40 años se den cuenta cómo esas restricciones no permitieron que nuestros chicos estuvieran más preparados para afrontar una crisis de esta magnitud. Entonces siento que es la oportunidad para hacer los cambios necesarios en los sistemas educativos de la región y lograr aspirar a una educación de esa con la que soñamos, la educación de Finlandia, la educación de Taiwán, la educación de Japón. Somos capaces de lograrlos. Entonces tenemos que ver hacia esa oportunidad de poder mejorar nuestros sistemas educativos y poder ver y analizar que detrás de cada crisis lo que viene es una oportunidad. Muchísimas gracias, Marisa. Y pues a mí también me gustaría cerrar con el aspecto de que pues existen muchos esfuerzos de organizaciones como Alianza para Centroamérica, Fundación Libertad, para que los chicos también, y pues no solo chicos, ¿verdad? Sino pues las distintas poblaciones tengan oportunidad de formarse en otros temas relevantes que quizás pues en épocas normales, diríamos nosotros, no teníamos esos espacios, nos quedábamos atorados en la congestión vial, teníamos que tener tiempos de desplazamientos, pero que pues utilizamos esos espacios para poder tener nuevos bagajes de conocimiento. A los chicos tal vez pueden despertar curiosidades en áreas que previamente no tenían, emprendimiento, participación ciudadana. Pues Correcto. algo importante es que pues la forma de interactuar ha cambiado mucho. Muchas de las formas en donde se formaba el carácter de los jóvenes o donde se desenvolvían eran en entornos físicos con otros jóvenes y pues esos espacios son la oportunidad perfecta para poder intercambiar con chicos que tienen visiones similares o que puedan pues también discutir que tienen esta visión. Entonces pues invitarlos a Claro. esto y pues agradecerles por habernos acompañado e invitarlos a que sigan las diferentes iniciativas que tenemos en la Alianza para Centroamérica con miembros de toda la región como Fundación Libertad y pues agradecerles. Muchísimas gracias y buen día.